Y para continuar este capítulo de Vida en Forma, nos trasladamos ahora a los jardines de Copeland Bonsai. Estos jardines son propiedad del principal bonsaicultor de todo el continente. Él realiza una de las ferias al aire libre más grandes de bonsai a nivel mundial y va a compartir con ustedes todo lo que necesitan saber para tener su propio árbol y ver en el bonsai un estilo de vida que les va a dar bienestar y mucha paz. Osvaldo Copeland, bienvenido a Vida en Forma. David, un placer estar en tu programa y poder compartir con los televidentes y enamorarlos de este arte que realmente es una pasión. Te recibe cuando estás alegre, cuando estás triste y realmente transforma la vida de las personas. Y quiero contarles lo que a mi juicio debe saber todo ser humano. Lo primero es tener voluntad de adoptar una mascota. Tener un bonsai en casa es cuidarlo. La principal necesidad de un bonsai es agua. Se deben regar diario, a no ser que tengas algunas plantas en interior. Y entonces, estos que son de exterior, debes humedecerlos diario. Viven en un contenedor muy pequeño, poca reserva de humedad. Entonces, es una dedicación el poder regar diario estos ejemplares. De ahí en adelante, simplemente es conservar los árboles con su forma, como lo que está haciendo David, es el perfil del ejemplar. La fertilización, si dispones de unos nutrientes de liberación lenta, pues serían 2 veces al año. Si son fertilizantes convencionales, entonces debe ser una vez cada 30 días. Recuerden que no son árboles especiales, simplemente son árboles que les van a dar las mismas plagas, las mismas enfermedades de un árbol en la naturaleza. Entonces decíamos que el riego debe ser diario, la nutrición cada mes o cada 6 meses, dependiendo de la calidad de nutrientes que le quieran aportar al ejemplar. Se deben trasplantar siquiera cada 2 años, porque llegan a generar un enjambre de raíz a todo alrededor. Se deben colocar en exterior o podría ser también al pie de una ventana donde tengan buena luminosidad y buen cambio de aire. Esas son las necesidades básicas de un bonsai y de cualquier planta. Cuando hablamos de bonsai hablamos también de plantas comunes y corrientes como las que normalmente tenemos en nuestras casas o en nuestros apartamentos. El bonsai es una planta más. No es más delicado, simplemente la única necesidad al vivir en una bandeja plana es un poco más de agua que el resto de las plantas. Inicialmente estos ejemplares en la India no eran bonsai, sino eran plantas aromáticas o medicinales que manejaban en unas andas y que el homeópata iba de comarca en comarca y los iba podando como lo que tú haces y se iban engrosando los tallos y daban unas formas espectaculares, daban una topiaria. Ya en la China aparece toda la magia de los castillos y de los señores feudales y aparece el budismo y los monasterios y ya cuando el ser humano abastece de las necesidades del estómago, las necesidades básicas, entonces empieza a acercar las cosas bellas hacia sí y empezó a traer porción a la naturaleza, a vivir en cuencos de piedra o en pequeños paisajes que fueran réplica de lo que veían en sus travesías en las praderas, entonces los acercaban. Y mira que se llegó en todo Oriente y el Medio Oriente a hacer una escala de valor. No es como en Occidente que tú vales los ceros que tengas en tu chequera. No, para ellos vales por la cantidad de belleza que logres acercar hacia ti. Y para ellos era fundamental sus obras de arte, sus castillos, sus jardines. Y después algo muy suntuoso, algo muy proporcionado, algo muy exquisito, como el mundo del bonsai. En China, paralelo al viaje del budismo a través de las distintas culturas, los monjes practicaban el bonsai porque era una meditación activa. Ellos se sumergían en sus mundos internos, hacían su meditación activa al estar podando los árboles y estarlos dando sus estilos y todo aquello. Cuando llega a Japón,
pues sufre una variación y ya es el zen, es la simplicidad. Miren que en China los árboles son más sueltos, son más árboles. Cuando llegan a Japón son más estratificados, más estereotipados en sus formas, pero también más limpios, menos ramas, más limpias sus líneas. Y cada país donde ha ido llegando la cultura del bonsái o el arte del bonsái es asumido de acuerdo a los patrones culturales de cada país. En Tailandia, por ejemplo, son ficus gigantescos, árboles monumentales. En China son árboles de 3 y 4 metros de altura, de 2,50 y por los espacios. En Japón todo es mucho más reducido, más compacto. Y llega a Corea, Europa, Estados Unidos, y cada país con su flora y con sus particularidades genera unos patrones de escuela que son los que se multiplican a través de los alumnos y se generan realmente escuelas específicas en cada cultura. Ese ha sido como el tránsito, pero realmente a Occidente no nos llegó sino después de 1886, cuando la Exposición Mundial de Ciencias y Artes en París, cuando por primera vez conocimos estos pequeños árboles a escala y fueron maravillosos y desde entonces se quedaron grabados en todo Occidente. Después, con las migraciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, principalmente la Segunda, llegaron personas a Perú, a Brasil, a Argentina, provenientes de Japón, a Estados Unidos, mucha migración por problemas de toda aquella catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, pero también nos trajeron esa parte bella que era la cultura del bonsái, y que por eso en toda América está esparcido esto, y que mucha gente poco a poco ha ido viajando a Japón y a China a empaparse de primera mano qué es aquella maravilla y cómo lo ven en sus lugares de origen. Ese ha sido como el tránsito de estos árboles. Aquí tenemos especies de todas partes del mundo, ya encuentras lo que quieras, donde quieras. Este, por ejemplo, es un Juniperus chinensis, variedad escomata, pero aquí encuentras 4 o 5 variedades de Juniperus chinensis, 150 a 200 variedades de coníferas, de las cuales la mitad son aptas para bonsái. Porque no todos los árboles son aptos para bonsáis, deben ser árboles o arbustos dicotiledóneos, porque los monocotiledóneos como el eucalipto o los guayacanes, generalmente cuando van a crecer tú podas, pero no forman estos pisos, no forman ramas, entonces no son muy aptos, o aquellos árboles que realmente tienen hojas demasiado grandes. Entonces recordemos que siempre debe ser elegir un tronco grueso, acícula u hoja pequeña, flor pequeña, fruto pequeño, porque después de que enmacetas un árbol, de que lo llevas al contenedor, ya el tronco no va a engrosar. Puedes armar las ramas, pero el tronco ya prácticamente se queda como tú lo elegiste enmacetar. Entonces, si necesitamos un árbol grueso por nuestro gusto personal, elijámoslo desde el principio para que realmente llegue a hacer la escala del árbol que nosotros deseábamos inicialmente. Copeland, qué interesante cómo el bonsái ha acompañado a la historia de la humanidad a lo largo de tantas culturas y ese recorrido tan extenso hasta llegar aquí, a América. Nosotros vamos a continuar con más sobre este universo mágico y apasionante del bonsái después de comerciales.
Y continuamos este programa de Vida en Forma con Osvaldo Copeland, principal bonsaicultor de Latinoamérica, aquí desde sus jardines, rodeados de cientos y cientos de bonsáis, para aprender todo lo que ustedes necesitan saber para tener su propio bonsái y apasionarse por esta arte. Copeland, qué historia tan increíble de cómo el bonsái ha viajado por tantas culturas a lo largo de tantos años. Sí, es maravilloso saber que las cosas buenas se esparcen y eso es lo rescatable de toda la migración de las formas artísticas en el mundo. Nos llegan, aunque transformadas, pero cada quien las puede adaptar en su lugar de origen, disfrutarlas y asumirlas desde su punto. Y esas creo que es lo más maravilloso que tiene el bonsái. Como naturaleza, a cualquier cultura donde llegue, puede ser asumida con unos patrones totalmente diferentes, pero igualmente gratificantes para las personas que lo practiquen. Copeland, y en cuanto a salud y bienestar, ¿qué crees tú que tiene el bonsái para darle a la sociedad actual? Mira, si tú logras parar la mente, te economizas todos los diazepam, no sé cómo decirlo, todos los tranquilizantes. Cuando tú llegas al bonsái, llegas agitado y tú empiezas a ese contacto con la naturaleza y de momento se te fue el espacio, el tiempo, el lugar y estás concentrado allí, inmerso, y cuando tú terminas tú dices, uy, estaba conectado polo a tierra, y es maravilloso ese efecto. Yo creo que si nosotros tenemos la mente acomodada, el cuerpo se acomoda. Antes que bienestar al cuerpo hay que arreglar la mente, arreglar nuestra cabeza. Y yo creo que esta es una de las formas de arreglarla, el contacto con la naturaleza. A través de este hobby del bonsái, si alguien lo asume, sería maravilloso. Pero si tú tienes organizado lo de arriba, el resto del cuerpo, ya vas a un gimnasio, lo llevas a esquiar, a hacer deporte, pero debes tener primero organizada la cabeza. Copeland, y yo puedo dar testimonio de eso que estás diciendo, porque les quiero confesar que yo llevo más de 10 años siendo alumno de Copeland, trabajando mis propios árboles, y tengo los árboles en el balcón de mi casa, y cuando llego de viaje, yo suelo hacer así, yo cojo y abrazo el árbol, y me quedo como en silencio, y me conecto, me comunico con él, y eso me da una paz, una tranquilidad. Cojo mis tijeras y, como tú decías, desconecto mi cansancio, desconecto mi mente, me desconecto de Vida en Forma y me conecto con el universo. Porque como tú dices, cuando uno trabaja bonsái, uno se desconecta. Se desconecta de esta mente, pero se conecta con todo lo demás. Ajá. Y ha sido increíble, Copeland, y yo te agradezco mucho pues que hayas sido mi maestro por todos estos años, porque de verdad que el bonsái reconforta mi vida y me da mucha tranquilidad, mucha paz, y me enseña eso que decías de una vida más sencilla, más básica, más natural. Uh-huh. Es que realmente es un campo de energía de un ser vivo con otro campo de energía de otro ser vivo, y se da esa interacción y solamente hay dos posibilidades: o es positiva o es negativa, y los árboles saben quién los quiere igual que una mascota, y entonces se da esa empatía y hay un crescendo. El contacto con la naturaleza, cuando abrazas un árbol, cuando lo tocas, que es el principal truco para empezar a relacionarse con el árbol cuando lo empezamos a trabajar, es como tocarlo, porque en ese momento casi que nosotros, si nos desconectamos, leemos lo que el árbol quiere que uno le haga. Quítame esto, quítame aquello, y es como tú desde la barrera, como prestando simplemente tu cuerpo para que alguien que conduce este físico fluye y elabora ese ejemplar. Alguien mucho más sabio que lo que es nuestra mente, que simplemente se le ha entrado una información, sino a ese subconsciente que tiene el conocimiento universal, y simplemente tú empiezas
sí, prestando tu físico. Y tú dices, uy, lo que yo logré, no es lo que tú lograste, lo que fluyó, lo que se dio. Y salen cosas maravillosas. Soy Gonzalo Berrío Calle, sensei y entrenador de 2 campeones del mundo. En muchas oportunidades, nosotros como entrenadores exigimos demasiado a nuestros alumnos. A través de trabajos de fuerza, de velocidad, de potencia, tácticos, constantemente estamos dando instrucciones, estamos regañándolos, estamos gritándoles, les estamos exigiendo. Pero es muy importante enseñar con el ejemplo. En el 2009 participé en la Open Mundial de Turquía en Estambul. Allá mis alumnos me dirigieron, yo no podía fallar, tenía que hacer las técnicas que ellos me dijeran, tenía que proceder en forma correcta, tenía que respetar a mi competidor, tenía que respetar a los jueces. Era muy importante que mi proceder fuera el mejor para poder dar un ejemplo a mis alumnos. Afortunadamente lo logré, quedé campeón mundial. A ustedes, padres de familia, yo les pido que por favor, en ciertas circunstancias, hablemos menos y procedamos con el ejemplo. Estoy convencido que si procedemos de esta forma y actuamos de acuerdo a lo que pensamos y decimos, sus hijos serán unas personas más educadas y más seguras. Copeland, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros televidentes todo lo que hay que saber sobre el mundo del bonsái. Ok, un placer estar con ustedes, compartir y animarlos, transmitirles esta experiencia para que realmente ustedes tomen la decisión de involucrarse en ese contacto con la naturaleza. Copeland, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con todos nuestros televidentes lo que hay que saber sobre ese universo increíble del bonsái, que tiene tanto para aportarnos en esta sociedad en la que vivimos, congestionada de cosas, de materialismo. Qué rico volver a lo básico, Copeland, volver al bonsái. Sí, los invito a que tengan plantas en su casa, ojalá bonsái, o como mínimo se descalcen y caminen descalzos en el prado. Eso nos hace polvo a tierra, eso nos hace más partícipes de lo nuestro, de nuestros orígenes, de tener los pies en la tierra, sentirla, tocarla. Es una experiencia maravillosa y si ustedes se atreven, no se van a arrepentir. Copeland, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos entonces en un próximo capítulo de Vida en Forma, el programa que transforma tu vida.